Buenas noches, amigos de YouTube. He vuelto para contarles una historia más. Este es un pequeño relato de terror, de horror, que esta vez llegó a mí de una fuente un poco más confiable, que son mis familiares, los mayores. Ellos tenían muchas historias que contar, pues eran firmes creyentes de que en el mundo ocurrían cosas como estas y jamás se las tomaban en juego. Incluso de niño recibí más de un regaño por hacerme mofa de estas creencias. En ocasiones contaban acerca de estas creencias como advertencias para nosotros, los que regularmente no creíamos. Y bueno, me contaron una historia que, según mis abuelos, en las orillas de la ciudad, entre calles poco transitadas, en las que había fincas y baldíos abandonados, existía la creencia de que algunas de estas eran recorridas por las noches por un oscuro personaje al cual, muchas personas y en muchos lugares se les llama de muchas formas, pero ellos hacían referencia a él como el mismísimo diablo. ¿Cuál era el objetivo de este? Bueno, pero creo que de haber habido algún objetivo, solamente lo conocería a este personaje. Pero lo que sí era bien conocido era que en algunas de estas calles, durante la noche, parecía que los animales comenzaban a asustarse. En las calles cercanas se escuchaban a los perros ladrar, y no ladrar como cuando tratan de asustar a alguien, sino cuando lo hacen con miedo. Entonces, cuando yo era niño, veía que los mayores se santiguaban al darse cuenta de esto. Por supuesto que yo jamás le di mucha importancia, siempre lo dejaba pasar. Y bueno, la narración que me hicieron va así. Mi abuelo tenía una casa en las orillas de la ciudad. La calle era de terracería. Bueno, más bien todas las calles cercanas eran de terracería. Y había apenas unos cuantos vecinos, muy contados, aquí y allá. Esta casa estaba en una calle que estaba inclinada y en la parte más alta no había salida porque terminaba en un cerro, un pequeño cerro, una colina, y por lo tanto solamente se podía salir por la parte de abajo. Más abajo de la casa de mi abuelo vivía una persona, un viejo gruñón y de mal carácter, según era descrito por las demás personas del lugar, los vecinos. Y este señor tenía un perro. A este perro lo dejaba atado todas las noches afuera de la casa. Y el problema era que el perro se pasaba todas las noches aullando y ladrando. Y según los vecinos decían que parecía que incluso al pobre animal lo estaban matando. Y para infortunio de este, al día siguiente todavía recibía una paliza por parte de su dueño, porque según él no lo dejaba dormir. Decía que se pasaba la noche chillando y rasguñando la puerta, pero que él siempre lo ignoraba. Decía que algún día se desharía de él, que ya estaba harto, pero nunca lo hacía. Noche tras noche el pobre animal ladrando y aullando. En una mañana en la que el animal recibía su castigo por parte de su dueño, dicen que una extraña figura se presentó. Según los vecinos, parecía ser un mendigo todo harapiento y malnutrido, que sin preguntar nada se acercó y dijo algo como: ¿quieres saber por qué llora el animal? Retira las lagañas de sus ojos, ponlas en los tuyos
y espera en la noche. Las personas se quedaron sin qué decir. Vaya, todos se voltearon a ver entre sí y voltearon a ver al viejo dueño del animal. Este solamente volteó y dijo: deja de decir tonterías y lárgate de aquí. Dicen que aquel personaje desapareció como llegó, en dirección al cerro. Pasó una noche más y el perro de nueva cuenta dejó sin dormir a más de una persona. Al segundo día, aquel viejo decidió poner en práctica el consejo que recibió del extraño. A pesar de que muchas personas que lo escucharon le dijeron que no lo hiciera. Durante el ocaso de ese día, él tomó a su mascota y con cuidado retiró las lagañas de sus ojos, pero esta vez lo encerró en la parte de atrás de la casa, no al frente. Entonces él puso las lagañas en sus propios ojos. Tomó una silla, abrió la ventana y se sentó frente a esta, contemplando la calle empedrada que subía hacia ese viejo cerro. Dicen que esa noche no se volvió a escuchar más al animal. A la mañana siguiente, una vecina venía desde arriba de la calle, de las casas más arriba, y al pasar por la casa de este señor, volteó y pegó un grito espantoso, porque ahí en la ventana podía verse desde fuera una figura monstruosa asomándose por ella. Dicen que todas las personas al escuchar pues corrieron a ver qué era lo que estaba sucediendo, y cuando se acercaron se dieron cuenta con horror de que aquello que parecía ser una abominación, una aberración, no era sino el viejo gruñón sentado en su silla con una expresión de terror en su rostro, que éste se había deformado y en sus ojos podían ver las lagañas de su perro. En lo particular, cada vez que yo trato de imaginarme a este hombre contemplando la noche, sentado desde la ventana, en realidad a mí me llena de escalofríos. Me cuesta trabajo poder figurar la escena en mi mente, y más aún poderme imaginar qué fue aquello tan impresionante que vio, que le quitó la vida y que dejó esa terrible emoción plasmada sobre su cara. Me da mucho miedo a veces pensar que tal vez aquello que él vio simple y sencillamente deambula por las calles, a nuestro alrededor, y peor aún, a nuestro paso, y que nosotros simplemente no sabemos de su existencia, no podemos verlos. Creo que es un pensamiento que podría llenar de miedo a más de una persona. ¿Y tú? ¿Te pondrías las lagañas del perro